y llegué a apagarme completamente y escuchar el silencio. Es que llegué a manejar esas frecuencias del cerebro que son en las que puedes manifestar cosas porque pasaron cosas milagrosas que han estado pasando desde ese día. Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio aprenderemos con Paulina Derbez, violinista clásica profesional y autora del libro El músico consciente. Tanto en la música como en cualquier reto de la vida, todo se resuelve primero a nivel mental, junto con una buena base corporal, tal como lo indica el sistema Alexander, del cual hablaremos hoy. También aprenderemos una técnica para desbloquear el corazón, ya que su campo energético es muchas veces mayor al del cerebro. Aquí comienza La Gota de Agua. Hola, bienvenido nuevamente a este episodio número 7 de La Gota de Agua. Estamos muy emocionados. Luis, ¿estás ahí? Aquí estamos ya listos para el nuevo capítulo, el nuevo episodio. Sí, tan esperado, de verdad, toda la semana. La verdad es de que por lo menos yo me he estado tronando los dedos porque tenemos el día de hoy una invitada súper especial que ya la quiero escuchar. De verdad es de que, bueno, ya me urge. Pero antes de que la presentes, Luis, quisiera que nada más hablar un poquito de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de todo este proceso del cambio y que se requiere mucha energía, y hablamos de varias claves, y una de ellas es la de pues la toma de conciencia, y para esto lo poderoso que es la respiración para estar en nuestro momento presente y controlar nuestras emociones. Y ahorita la invitada que tenemos es una maestra en esto, tiene un libro. Bueno, ahorita tú la vas a presentar, y pues bienvenida, Paulina. Estamos muy agradecidos por tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Sí, mira, es Paulina Derbez, una mexicana que está poniendo el nombre de México muy en alto aquí en Canadá. Es una violinista que ha desarrollado una técnica para mejorar la manera de tocar los instrumentos musicales, y pues ha tenido tanto éxito que ya ha dado pláticas que hasta me da envidia porque da pláticas ya en TED, que es la verdad yo creo que es muy difícil llegar a ese foro, ¿no? No cualquiera lo puede llegar a hacer. Y ella escribió un libro que está muy interesante que se llama El músico consciente. Y bueno, como hemos estado hablando nosotros de la conciencia, cómo despertar la conciencia, pues viene muy, muy de acuerdo con el tema, lo que ella escribe en su libro. Y bueno, la vamos a dejar que ella nos platique un poco de cómo fue que llegó ahí, ¿no? Cómo fue que se decidió a escribir el libro. Yo ya lo leí lo estoy leyendo y bueno, sí, está muy interesante. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Bianca. Sí, me voy a remontar, digamos, al periodo antes de que escribí el libro para poder entender el contexto, el porqué, sus objetivos y su visión como libro. Yo cuando tenía la edad de 7 años inicié con el violín. Inicié en la Academia Yoico Kurunuma en la Ciudad de México. Y tuve la fortuna en el lapso de cuando estaba ahí en la academia de realizar 2 giras a Japón. La segunda fue como solista. Toqué como solista con la orquesta de Fujisawa en Japón. Tenía 13 años. Y bueno, estas experiencias me marcaron, por lo que decidí dedicarme profesionalmente a la música, ¿no? Yo estudiaba desde los 10, 11 años, estudiaba 4 o 5 horas diarias. Estudiaba muchísimo, ¿no? Estaba dedicada completamente al violín. Después de esta época continué los estudios en Laulin Yolistli, y de ahí decidí realizar mis estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio de la Suiza Italiana en Lugano. Y bueno, ahí fue, digamos, el momento de parteaguas, cuando me di cuenta de que tenía un método de estudio que simplemente era repetir y repetir y repetir, pero ya había yo, digamos, que topado con pared con esta metodología, ¿no? Al principio con el maestro todo muy bien,
me dio herramientas técnicas, me dio lo que ahora yo tengo como fundamentos técnicos con violín, que son fantásticos, y se dedicó exclusivamente a eso, a la técnica. Y todo iba muy bien los primeros 6 meses. Pero después de esos 6 meses me dio una pieza para estudiar y fue en ese momento que me di cuenta que pues no sabía estudiar, ¿no? O sea, mi única forma era de rápido a lento, no tenía una idea cómo abordar la obra, ¿no? Y bueno, obviamente el nivel instrumental en Suiza era muy alto. O sea, la expectativa de llegar a la clase ya de memoria para la primera clase con la obra es esa era la expectativa, ¿no? Entonces, todo fue un proceso. A veces tenía buenas clases, a veces no tenía buenas clases. Y debido, digamos, a esta tensión, esta barrera que se creó en ese momento entre mí misma y el violín, tuve que dejar de tocar por un problema de la mano. Sí, yo leí en el libro que tuviste un problema ahí con físico, sí, ¿no? Por tensión, y que viene otra vez, ¿no? O sea, todo problema comienza primero en la mente y luego obviamente se transfiere al cuerpo, ¿no? Y bueno, paralelamente, digamos, a los estudios en el conservatorio, tuve la fortuna, viví con una familia antroposóficos. La antroposofía fue creada por Rudolf Steiner, que es una pedagogía totalmente enfocada, digamos, en ver al estudiante como un ser holístico, ¿no? Entonces tuve la fortuna de vivir con esta familia, de ir a la escuela Steiner continuamente, de tomar cursos de pedagogía Waldorf. Y bueno, tenía estos dos mundos, el conservatorio, que es una estructura muy, digamos, muy rígida, y tenía este otro mundo, ¿no? Entonces, cuando me estaba yo, digamos, recuperando de esta situación con la mano, hice un curso de eurimía, que es una danza basada en la poesía y en la música. Obviamente me traté la mano, y en el tiempo que iba mejorando, ¿no? Recuerdo muy bien, era un día que, estaba pensando, ¿por qué? O sea, ¿por qué sufro de estas tensiones? ¿Por qué siento esta barrera entre mí y el violín? Me acuerdo incluso que una vez le dije a mi maestro que sentía muy lejos el violín, y así era. Efectivamente, lo sentía como muy lejos, que nunca me había pasado antes de llegar a Suiza. Algún tipo de miedo, ¿no? Y era un miedo aterrador, porque también las clases eran masterclass, eran clases grupales. Entonces no solamente me escuchaba el maestro, me escuchaban los otros estudiantes. Era como se dice en inglés, era too much. Qué nervio. Sí, o sea, era como una masterclass cada clase, ¿no? Bueno, y aparte estando en Suiza y toda la presión que has de haber tenido, el nuevo país nuevo, cultura nueva. Exacto. Sola quizá, todo lejos nuevo. De tu familia, Sí. todo lo que representa, Sí, ¿no? sí. El reto. Yo me puedo, Sí, me puedo, cuando estuve leyendo el libro me transporté también mentalmente a esa época de tu vida y casi como que me conecté con lo que estabas viviendo en ese momento. Claro, porque tú digamos que tu ámbito sociocultural cambia completamente, ¿no? Exacto. Entonces es un shock al sistema, aparte de otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo es un lugar hermoso, y es una época que para mí, por ejemplo, Lugano es como el lugar de mi corazón. Fue una época difícil, pero fue una época maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces un día que estaba reflexionando sobre esto, de repente paré, y como por arte de magia me llegó a la mente el pensamiento: todo está en la mente, ¿no? Y yo así como que me hubieran susurrado, ¿no? Una vocecita. Sí, sí, exacto. Lo desconocido, como dice el doctor Joe Dispenza. Pero yo creo que fue un momento que simplemente me conecté con el campo cuántico y pude recibir esta revelación, esta epifanía, porque en ese momento cerré los ojos y me vi a mí misma tocando tensa, ¿no? Entonces me di cuenta que, como me habían instalado este programa de que estás tensa cuando tocas, y todo lo que se creó con mi maestro en esa época, que a pesar de todo me dio muy buenas bases técnicas, entonces
como que había instalado estos programas en el subconsciente, ¿no? Porque el subconsciente es el que digamos, el que nos controla el cuerpo, controla el cuerpo. Sí, o sea, lo había yo creído a nivel consciente, pero el subconsciente, que es un 95%, el consciente es solo un 5%, sí. Poquito, ¿verdad? Sí, muy poquito. Casi toda la vida. Entonces, me di cuenta que, es que es ahí donde tengo que cambiar la imagen de mí misma como violinista, y no solo eso, sino utilizar mi músculo mental en el estudio cotidiano instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada reto que se me presente lo voy a tener muy claro en la mente antes de tocarlo con el cuerpo. En el libro hablo de lo que se llama el mapa sonoro mental, por ejemplo. El mapa sonoro mental es, lo comparo con un arquitecto, ¿no? Un arquitecto tiene que tener un plano para hacer una casa. Aquí es como un plano sonoro de la obra, pero en tu mente antes de ponerlo con el instrumento, porque lo que pasa sí es que el oído va a saber qué quiere escuchar. Si el oído no sabe qué quiere escuchar, se pasa el fenómeno muy, muy común dentro de la pedagogía instrumental, el repetir por repetir. No me sale otra vez, no me sale otra vez. Y ese repetir por repetir crea tensiones mentales, emocionales y a la larga física, ¿no? Hay muchísimas estadísticas también en lo que respecta, por ejemplo, a la ansiedad escénica. Hay varias estadísticas, se hizo un estudio en España acerca de esto y es bastante alto el porcentaje de lo que suben los estudiantes de grado superior respecto a la ansiedad escénica, ¿no? Pánico escénico. Entonces, exacto. Entonces, por ello es importante implementar programas que den nuevas alternativas. Una nueva perspectiva, ¿no? De cómo aprender. Y esa comparación que hiciste con el arquitecto es que todo es así. Todo lo que vemos en nuestro mundo empezó en la mente de alguien. Todo empieza, cualquier creación empieza ahí. Por eso Einstein decía que la imaginación era lo más poderoso que había. Si no empieza cualquier cosa efectivamente ahí, o sea, si vemos una silla, si vemos cualquier cosa pequeña, empezó en la imaginación de alguien. Entonces, cuando una persona quiere hacer algo nuevo, porque hemos estado hablando mucho del cambio, entonces la persona va a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Entonces es todo nuevo. Y si no empieza primero en su mente y que sea real en su mente, pues cómo va a poder pasar al otro plano ya que vemos, porque todo es, efectivamente, como lo estabas comentando, todo es holístico, no podemos separar lo mental de lo emocional, obviamente de lo físico, entonces van interactuando. Pero para que se pueda manifestar la parte física, en tu caso, ya que se escuche esa nueva interpretación, pues obviamente el proceso empieza en la mente. Entonces, sí, es muy importante porque no nada más en la parte pues musical, sino absolutamente en todo funciona de la misma manera. Sí, exactamente. Excelente observación, Bianca. Es solo a partir de tener claro, y como lo dices, puede ser aplicado a cualquier otra área, ¿no? de la vida, ¿no? En este caso, bueno, se aplica al estudio cotidiano instrumental. También se puede aplicar en otras áreas artísticas, pero es el tener claro en mi mente no solo como la sonoridad, las dinámicas, la intención, el fraseo, sino tener claro en mi mente mi relación con el instrumento. ¿Cuál es? ¿No? Crear esa relación a partir de un nivel mental. Y viene, como también mencionaste, la parte emocional, que en algunos casos a veces es todavía más importante. Es muy, muy importante la emoción, porque por más claro que tengamos algo, si existe ahí una emoción de miedo, por ejemplo, por más claro que yo tenga una frase musical, no va a pasar al cuerpo, porque la emoción va a estar bloqueando. Entonces, por eso es muy importante el campo emocional. Otro momento de epifanía fue que me recuerdo muy bien que mi maestro me decía, bueno, pues tienes que ser más expresiva cuando tocas, ¿no? Pero bueno, decirlo a un alumno sin darle herramientas de cómo llegar a ese momento es como ponerlo en un laberinto sin salida. Sí. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo me gustaba muchísimo tocar al bosque y un día me puse a tocar, pero sin el violín, solo con la melodía en la mente, ¿no? Y de repente sentí como ese candado emocional
se había abierto, ¿no? Ya no sentía ese miedo de tocar, sino sentía una emoción de plenitud, una emoción de poder. Y me di cuenta, esto es tocar. O sea, como quien esto dice, es lo que yo debo sentir cuando toco, ¿no? Como quien dice, te visualizaste a ti tocando el violín, pero sin violín. Exacto. Visualicé la frase y estaba haciendo los movimientos físicos, pero sin el violín, ¿no? Entonces fue como ver desde otro punto de vista la acción musical, la acción del acto musical, y descubrir este potencial emocional. Entonces me di cuenta, bueno, hay que desarrollarlo, ¿no? Y me imagino entonces, que en oías ese la entonces, música o la sentías, o cómo en ese momento estabas. La oía a nivel mental. Ajá. Y eso creó una emoción en mí, pero también me di cuenta que estaba rodeada de la naturaleza. Ahí es donde empecé a relacionar todo el elemento musical con la naturaleza. Es decir, si tú, por ejemplo, te imaginas, no sé, el viento de invierno, eso te va a dar una emoción. Y esa emoción va a ser transmitida por el cuerpo, va a mandar una señal fisiológica al cuerpo y el cuerpo va a encontrar la forma de expresar esta emoción. Entonces se vuelve una interacción orgánica entre la mente, las emociones, el corazón y el cuerpo. Qué padre. Sí, que esto que acabas de mencionar es que es básico porque estamos conectados. La emoción viene de la palabra, pues bueno, la emoción, su nombre lo dice, va a mover. Entonces, así como puede mover, también puede bloquear. Y al principio, con toda esa tensión que habías tenido, pues entonces no podías fluir y hasta tuviste, yo creo que esa emoción hizo que no pudieras mover la mano. Y cuando te sentiste en plenitud, fue cuando empezó a fluir todo dentro de ti porque conectaste tu mente, la emoción y por consecuencia tu cuerpo físico respondió. Y entonces empezó a fluir y ya pudiste tocar sin esa resistencia, ¿no? Creo que fue así, ¿no? Exacto, sí, muy bien, Bianca, sí, excelente. Sí, fue así, era una resistencia, era un bloqueo que yo no estaba consciente. O sea, era como que todos esos años, porque yo no tenía emoción de miedo antes de Suiza, ¿no? Fue todo eso creado a partir de los cambios en Suiza, ¿no? Y bueno, a partir de ese cambio me cambié de maestro. Porque era como que en inglés dices, you take your power back, ¿no? Tomé mi poder de regreso y me di cuenta, bueno, yo no toco así y yo no quiero tocar así y así no es como yo toco. Yo sé cómo puedo llegar a tocar, ¿no? Y en ese momento fue hermosísimo porque conocí a mi nueva maestra que fue una maravilla de maestra. Una maravilla de maestra y fue una apertura. Pero lo que también siempre reconozco y agradezco es que con el primer maestro esta experiencia fue necesaria para llegar a lo que es el músico consciente y bueno, el próximo año también se va a publicar el nuevo libro también, ¿no? Y bueno, hemos repetido mucho la palabra conciencia y es que efectivamente todo empieza desde ahí y ahí fue cuando tuviste un despertar que fue más allá de lo que tú estabas, lo que conocías, de lo cotidiano y empezaste a darte cuenta y percibir otras cosas pues fuera y sobre todo dentro de ti y qué bueno que cambiaste de profesor porque él nada más se iba a la a la técnica cuando se le olvidaba la parte que somos holísticos, como mencionaste al principio. Oye, Paulina, nos pusiste antes de que entrábamos aquí en el podcast, nos pusiste a respirar, nos hiciste un ejercicio de respiración muy bueno, por la verdad es que nos sirvió, bueno, a mí en lo personal me sirvió muchísimo, es una herramienta muy, muy poderosa y pues sí, hablábamos la vez pasada, te comentaba de la importancia de la respiración, pero ahora, ¿qué tan importante? Yo creo que para un músico es todavía más importante el estar consciente porque tiene que estar totalmente su momento presente y sentir para poder fluir y expresar con toda una, ahora sí que maestría, ¿no? Su habilidad. Pero eso solo sí está consciente y eso
yo creo que el primer pasito es la respiración, ¿no, Paulina? Claro que sí, excelente punto. Creo que aquí podemos pasar también a lo que ha sido mi experiencia con Dr. Joe Dispenza y cómo llegué a esto. Bueno, obviamente ya desde antes de esto, desde que inició todo el recorrido del músico consciente, obviamente hice, por ejemplo, tomaba yoga, técnica Alexander, he trabajado muchísimo con el cuerpo desde ahí es donde entonces, yo te quería hacer una pregunta también. Perdón que te interrumpa, pero hablas mucho de la técnica Alexander y yo la verdad no tengo mucho conocimiento de la técnica. Si nos pudieras también. Entonces, sí, de hecho, claro, se me olvidó este punto muy importante. Yo me curé con la técnica Alexander porque la técnica Alexander, pues me corrigieron es una corrección de postura. La técnica Alexander es de Frederick Alexander. Él era un actor australiano. Creo que me parece de principios, lo cito mucho en el libro, el principio del siglo XX. Y lo que le pasó a él fue que de repente se quedó sin voz. Ya no tenía voz, ¿no? Fue con muchísimos especialistas, no podían hacer nada por él. Y un día de repente se estaba viendo cómo estaba su postura, estaba viendo un espejo y de repente se empezó a corregir la postura y de repente vio que su voz empezaba a regresar. Entonces, a partir de ahí, creó esta técnica que es, digamos, la recuperación de nuestro estado corporal natural. Adecuado, ¿no? Y la inteligencia también, porque el cuerpo tiene una inteligencia y a veces perdemos este contacto con la inteligencia del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene esta inteligencia y por ello también me sané con esta técnica, ¿no? Porque empecé a corregir la postura y todos los músculos se empezaron a acomodar. Entonces, y no solo eso, no es solo una cuestión corporal, sino también integral, ¿no? Recomiendo muchísimo leer los libros sobre la técnica Alexander. Yo sí lo voy a leer porque la verdad yo sí creo que tenemos que hacer que la máquina funcione adecuadamente y en todos los aspectos. Y creo que la estructura ósea también, por las posturas que adquirimos, por las malas posturas que adquirimos, nos vamos jorobando, nos vamos sentando chuecos, no nos ponemos. Y eso va creando, pues, atrofiamientos, creo que así se debe decir. Sí. Yo creo que es cuando la energía no fluye. La energía no fluye. Uh-huh. Ahí es cuando tú hablas de la conciencia corporal, yo creo. Claro, no es lo mismo hacer un cambio de posición si tengo los hombros arriba y todos tensos que relajados y tonificados, ¿no? Es solo un pequeño ejemplo. Es el lenguaje corporal, como digo, la técnica, digamos que en la pedagogía instrumental clásica, sobre todo del siglo XX, que viene de la época del positivismo, cuando empezaron los conservatorios, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que tengo que estudiar 6, 7 horas sin parar y porque solo así lo voy a lograr, ¿no? Entonces, sí. Pero ahí no yace la base de una técnica eficaz. La base para una técnica eficaz yace en el bienestar del estado corporal y en el bienestar de tu relación corporal con el instrumento. Sí, es que todo se va conectando. Lo más urgente es eso, conectar todas las piezas. Y, por ejemplo, en un músico, pues la relación con su instrumento, pero también la persona, la relación con su propio cuerpo, porque todo está lo mismo, conectado. Es tan sencillo, por ejemplo, y podemos hacer ese ejercicio si nos sentamos enjorobados. Luego nos vamos a empezar como tristes, quizás deprimidos, y si en ese momento luego cambiamos nuestra postura, echamos los hombros hacia atrás y como que alargamos nuestra cabeza como si quisiera tocar el cielo, entonces la energía fluye mejor y nuestro estado emocional también va a cambiar. Exacto. Es como una persona se va a sentir, una persona que está caminando y viendo hacia el piso, pues ve hacia abajo, está triste, inevitablemente su emoción. Una persona que está alegre no está caminando viendo hacia el piso. Entonces, si nos imagináramos, no sé, que tenemos una corona y que no podemos, porque si bajamos la cabeza se nos cae la corona y estamos todo el tiempo erguiditos, pues nuestra emoción también va a cambiar y nos vamos a sentir empoderados. Entonces, una persona que, por ejemplo, en tu caso, que quieres pues sacar lo mejor de ti en el momento de tu ejecución, pues obviamente tienes que sentirte plena y eso quiere decir que tu lenguaje, tu postura es la correcta, ¿no?
Exacto. Y ese es encontrar esa sabiduría corporal, ¿no? Con tu sabiduría corporal a través de hay muchas técnicas. Ahorita yo, por ejemplo, estoy actualmente haciendo yoga de Iyengar y pilates también. Y también música y movimiento. Tuve la fortuna hace 2 años de graduarme un máster en pedagogía con la Escuela Superior de Música de Barcelona. Una experiencia maravillosa. Y una de las asignaturas era música y movimiento. ¿Esto por qué? Porque en general, o sea, los músicos están fijos, ¿no? Y un músico se debería de ver como 2 cosas, como un atleta sonoro y como un bailador sonoro. ¿Por qué? Porque como estamos fijos, parece que no estamos haciendo mucho, ¿no? Pero en realidad estamos usando todos estos, ¿no?, micromúsculos, estamos haciendo un esfuerzo muy demandante a nivel físico. Y bueno, el atleta el atleta se está moviendo, o sea, es mucho peor estar estético, ¿no? Estático, perdón. No claro, estético. Bueno, también estético. Ahí es donde mencionas en el libro al músico Yehudi Menuhin del siglo XX. Sí, él introdujo el yoga. El yoga. Él fue el que llevó a Europa, ¿no? Y bueno, en sus tiempos era algo muy innovador, ¿no? Pero aún así todavía es un tema que ya es muchísimo más tratado, ya hay mucho más, digamos, conciencia en las instituciones musicales, pero todavía hay mucho recorrido por hacer. Y bien, en la maestría tuvimos una asignatura de música y movimiento y fue muy, muy interesante. Aquí voy a hacer una breve pausa antes de hablar sobre la música y movimiento, de cómo uno se tiene que volver un bailador, porque yo desde Suiza tuve la oportunidad de empezar a tener experiencia en proyectos interdisciplinarios. El primer proyecto que hice fue una obra de teatro, y me acuerdo muy bien que le dije yo a la directora, pues mira, yo no soy actriz, así es que a mí casi no me des guión, ¿eh? ¿No? Y entonces, para mí era un mundo nuevo el teatro, ¿no? Porque no estaba fija en un lugar tocando, sino que para empezar tenía que encarnar un personaje y estarme moviendo. Me acuerdo que hacíamos una cocina en el momento y cocinábamos en el momento. Entonces tocaba y actuaba, pero fue una experiencia maravillosa que cambió mi percepción como violinista en el escenario, ¿no? Es decir, ya no tocaba como Paulina, sino tocaba como Alma. Y es algo que, bueno, a lo largo de los años he estado en varios. El último fue con Lucy Rupert, una bailarina. Hicimos el espectáculo Mirrors, con el cual estuvimos becadas por el Ontario Arts Council. Y bueno, el estreno fue el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de explorar, digamos, el escenario desde esta perspectiva. En este caso, con Mirrors fue muy interesante porque normalmente lo he hecho con música de vanguardia, pero, por ejemplo, esta vez fue con Bach también. Y era todo un reto porque, bueno, la directora de escena me decía, bueno, en esta frase, ¿quién eres? ¿Qué estás pensando, no? Y ese es un proceso que el músico no hace en general. O sea, no estás pensando quién soy en esta frase, qué quiero decir en esta frase, no. Y fue maravilloso porque me podía mover por el escenario como el personaje, estaba transportada en la esencia del personaje y no solamente en el instrumento. Entonces ahí fue donde empecé a experimentar lo que se llama música y movimiento. Y regresando a la maestría, toda esta asignatura de música y movimiento fue fabuloso porque hace esta conciencia el músico de la importancia no solo de hacer un evento interdisciplinario, sino de experimentar el escenario como un actor sonoro en escena, como un bailarín sonoro en escena. Y ahí en el libro mencionas que ahí fue cuando tuviste que olvidarte de unos prejuicios, ahí tuviste que renunciar a algunos prejuicios, ¿no? Que tenías. Mencionas que viste el arco de tu violín en el piso cerca de un charco y que eso como que te estresó un poco, pero que venciste ese prejuicio. Sí, no, fue una experiencia fue maravilloso, ¿no? Y sí, es volverte ese personaje sonoro y a partir de esa relación música y movimiento, también lo he utilizado en la docencia. Me acuerdo de una alumna
que ha hecho el 100% la metodología de música consciente, se llama Rosa Romero. Una alumna maravillosa, una gran pedagoga, una excelente violinista. Y bueno, yo empecé el recorrido con ella en un curso en México en 2017 y de ahí hemos trabajado juntas, he trabajado con ella y digamos que ella tuvo una transformación muy poderosa, ¿no? De justamente el miedo que todos sufrimos al tocar un instrumento. Pasó de eso a su presencia en el festival donde di una cátedra, en el Festival Music in the Alps en Bad Gastein, en Austria. Y ahí, bueno, tocó con la orquesta, tocó en la gala, tuvo una transformación maravillosa, ¿no? Y recuerdo muy bien, estábamos un día haciendo esta relación de la música y movimiento y justamente en ese momento me dice, por fin entiendo el fraseo. No nada más que lo haya entendido, sino que lo interiorizó a través del movimiento. Entonces fue como un momento de epifanía tanto para ella como... ¿no? Sí, o sea, al realizar una coreografía con la frase, ya entiendo, la frase cobra otro sentido, ¿no? Muy interesante. Pero empezó todo desde su interior, ¿no? Exacto, sí. Todo empieza desde ahí, sí. La música seria, y en el libro también hablas de la música seria. ¿A qué te refieres con eso de la música seria? Yo entendí que es que los músicos están, en la música clásica siempre están muy solemnes todos, ¿no? El público sentado Exacto. Ahí muy rígidos, y los músicos también, ¿no? Que están ahí todos muy estresados, como que todo es muy solemne. A lo mejor puedes profundizar un poquito en ese concepto. Exacto, sí, es lo mismo, voy un poco a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú hago la comparación con el blues o con el jazz, ¿no? Uh-huh. Los músicos se mueven de una forma diferente, el público se mueve de una forma diferente, la interacción público y artista es diferente. Entonces creo que como músicos clásicos podemos aprender muchísimo de ese mundo y enriquecernos, ¿no? ¿Cómo puedo yo como artista, que es lo que voy a ir más tarde a lo que son los Heart Coherence Concerts, uh-huh. Conciertos para crear corazón congruente, uh-huh. Y es crear esta relación auténtica con el público, cómo involucrar al público para que realmente el mensaje de la música clásica sea recibida en todo su esplendor y que no sea simplemente una cosa de entretenimiento, porque la música no es un entretenimiento. La música es una vía de transformación y de sanación, la música clásica, ¿no? Y entonces se dice la música seria también, obviamente, por toda la historia que hay con la música clásica, ¿no? O sea, a partir de la época, digamos, barroca a la actualidad, hay una gran historia. A veces esa historia que es necesario conocerla puede hacer también a veces un peso, ¿no? Porque eso es lo que le hace ser solemne, pero cómo transformarlo. Y ya de hecho hay varios músicos que están rompiendo los esquemas. Los esquemas, ¿no? Qué bueno, porque yo creo que si logran hacer ese tipo de transformación, mucha gente se va a acercar más a la música clásica, no va a estar tan exclusiva, no va a ser para solamente un nicho de gente que va a ser un poquito más popular, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Exacto. Sí, como rescatarla, efectivamente. La música, bueno, más bien cualquier artista es la persona que tiene esa conexión yo así lo veo, con lo divino, y que tiene pues esa habilidad de comunicarlo a las personas. Entonces, por eso está, pues puede estar la pintura, puede estar la escultura, puede estar, bueno, todas las artes y obviamente la música, pero la música va más allá, yo digo, porque como todos somos energía y por lo mismo todo tiene una vibración. Entonces la música verdaderamente nos toca, nos mueve. Entonces, y que este tipo de música, porque pues se hablaba, ¿no? Tengo entendido que a Bach le llamaban, era el que expresaba la grandeza de Dios, a Mozart, la alegría de Dios, Beethoven, pues el temperamento de Dios. A final de cuentas comunicaban algo, y pues que todo eso se quede, que ya no se recupere, pues la verdad sería una verdadera lástima. Y si se
pueden, ¿no? De otra vez integrar a las personas la importancia, porque realmente, pues, lo mismo, vibramos con esa música. Hay muchos estudios que, por ejemplo, cuando la mamá está embarazada y escucha Mozart, el bebé se tranquiliza, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy, muy interesantes, muy ciertas. Cómo se comporta también los estudios de Masaru Emoto. Del agua. El agua, sí. Entonces, cuando escuchaban la música clásica, cómo los cristales tomaban unas formas bellísimas, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos vibrar con un tipo de música que pues nos vibre hacia lo alto, que suba nuestra energía, porque como mencionaba la vez pasada, es muy importante mantener una energía alta. Si queremos hacer diferentes cosas, si queremos cambiar, si queremos tener una buena actitud, necesitamos un buen nivel de energía, tenemos que cuidar varios aspectos, y si la música nos ayuda a subir ese nivel de energía y además mejorar nuestro nivel de conciencia, no, bueno, qué maravilla. No, sí, exacto, justo describiste lo que es la visión de la Heart Coherence Concert, ¿no? Los conciertos para crear un corazón congruente, que es justamente eso, ¿no? Y como bien mencionaste, Bach decía, yo no soy el que escribo, es Dios el que escribe. Exacto. Ellos eran, o sea, concebían esta relación con el mundo, con la divinidad, con el mundo divino, ¿no? Y simplemente como Mozart, Beethoven, Bach, tenían exactamente un canal a través del cual el mundo divino se expresaba a través de sus maravillosas composiciones. Y es como regresar a esa esencia de la música, ¿no? O sea, la música, el año pasado tuve una experiencia, estaba en el concierto de mis alumnos y ellos, bueno, los preparo de esta forma también y todos estaban súper presentes, tocando muy bien, pero vi al público que estaba totalmente desconectado y pensaba, bueno, aquí hay algo que tiene que cambiar, claro, porque la música no es un entretenimiento, ¿no? La música, cualquier tipo de música, la música, como lo dije, tiene que ser una transformación. Para esto, obviamente, hay que guiar, educar al público y, obviamente, principalmente uno como artista, como dices, trabajar con un nivel energético alto, porque entre más alto sea tu nivel energético, mucho mejor serás como canal del mundo sonoro divino, ¿no? Por supuesto. Entonces es enaltecer al público con obras clásicas, el realmente tocar el centro de su corazón y que salgan transformados de un evento musical. Esto es algo que, bueno, he venido desarrollando desde hace muchos años, particularmente ahorita ya hace 2 años me trabajo con Dr. Joe Dispenza. Tuve la oportunidad, bueno, de empezar a leer sus libros, de hacer el curso en línea y de hacer un retiro de una semana que bueno, me ha cambiado la vida, ¿no? Y es justamente porque él trabaja mucho también con el HeartMath Institute, entonces es lo que me dio también hacer el certificado de Heart Facilitator con el HeartMath Institute. Y bueno, con Dispenza lo que, bueno, aparte obviamente de transformar mi vida, ¿no? Bueno, no sé si conozcan el trabajo del Dr. Joe Dispenza, pero bueno, esencialmente... Sí, yo sí tengo idea de lo que como dice un tema de su libro, se llama Deja de ser tú. Eso creo que resume muy en general su trabajo, porque obviamente va muchísimo más en muchísimos aspectos, ¿no? En el aspecto mental, emocional y físico. Sí. Pero bueno. Lo estuve escuchando ya antes del podcast, de empezar a grabar el podcast, y precisamente estaba diciendo eso. Tienes que dejar de ser el que eres. O sea, si haces siempre lo mismo, si estás haciendo... Mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. Mi filosofía es terrible. O sea, es desaprender. Tienes que desaprender lo que ya sabes. Lo decían los filósofos chinos, desaprender lo que ya sabes, lo que das por hecho. Tienes que vaciar la copa, como lo decía Bruce Lee, o lo decía Confucio. No puedes sobrellenar la copa, tienes que vaciarla y
reinventarte, ¿no? Tienes que dejar de hacer lo que haces siempre porque dicen que... Tienes que dejar lo que él pone en ejemplo cuando las primeras prácticas que veía, ¿no? Es que uno se para en la mañana, se levanta del mismo lado de la cama, hace las mismas cosas, sí. Vas te preparas el mismo desayuno, agarras el mismo camino para el trabajo, hablas con la misma gente. Una repetición. Es como la película esta que sale Murray, la del castor, ¿no? La del castor. Ajá. Sí. Ajá. Claro, ahí obviamente uno tienes que tú volverte el observador de tu vida, ¿no? El observador cuántico. Y a mí lo que me encanta, bueno, de Joe Dispenza, que todo lo fundamenta a nivel científico, ¿no? Científico, eso es. Y tiene entonces, una meditación que me encanta, la de cómo deja de ser tú. Y efectivamente sí. Ahí en esa meditación se me hace tan poderosa porque efectivamente todo lo está haciendo a nivel científico, ¿no? Porque quiere que conectes pues todo tu sistema, tus genes, todo, y te sientas de otra manera. Y claro, va a ser un proceso. Hemos hablado mucho que el cambio es un proceso y obviamente convertirte en otra persona y dejar de ser la persona que eres. No, bueno. Pero ahí tiene que ser esa perseverancia, esa constancia que tú como músico, como artista musical, pues obviamente debes tener, o sea, todas las horas en entrenamiento, no nada más macheteando como este otro maestro tenías, pero sí tiene que estar ahí, ustedes firmes. La disciplina. Sí, y eso, como roble, exacto. Creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo también a tener la disciplina con este trabajo, porque cambiar no es fácil, ¿no? Y tienes que tener mucha paciencia, y ahí es obviamente donde ayudan muchísimo las meditaciones. O sea, en vez de levantarme y hacer la misma acción, lo primero que hago es me levanto y realizo una meditación que me va a conectar con la visión de mi futuro y que me va a conectar con el campo cuántico y con el mundo divino, ¿no? Y él habla mucho también del corazón, la energía del corazón. O sea, muchas de sus meditaciones, sobre todo las últimas, siempre empieza con la apertura del corazón, porque el corazón es 5,000 veces más poderoso que al nivel del cerebro, que el cerebro. Entonces, es ahí donde él ha trabajado mucho con el HeartMath Institute. Entonces, el trabajo, digamos, que dispensa, no solamente a nivel personal, sino también a nivel, que se lo explico ya en mi segundo libro, la importancia de la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque ahorita, por ejemplo, nuestras ondas cerebrales pues están en alfa, baja beta, ¿no? Estamos platicando, están baja beta. Estamos platicando a gusto, todo muy bien, ¿no? Y lo que he descubierto es que cuando visualizo una obra, el resultado va a ser muy diferente si tengo mi cerebro en ondas beta o en ondas alfa. Porque lo que sucede en ondas alfa, ahí ya el consciente y el subconsciente van a hacer una unión. Ya la mente analítica se acalla, ¿no? Esa mente que dice, no, pero no puedes, está muy difícil. Claro. ¿No? Ay, esa vocecita. Esa vocecita, ¿verdad? Entonces, al estar en estado alfa, el mapa sonoro mental cobra una dimensión mucho más poderosa. Y eso es algo que he venido, digamos, aplicando en los últimos 2 años, ¿no? Y ahí es cuando puedes reprogramar tu subconsciente, ¿no? Ahí es cuando ya puedes cambiar el programa. Exacto. Ajá, y tiene totalmente, ya cuando haces esa visualización en estado alfa, el cuerpo va a reaccionar totalmente de una forma diferente, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo de las meditaciones es lo que ha tenido ya una influencia a nivel de mi carrera como violinista y como maestra también. Y otro punto muy importante que nos va a llevar a la respiración que hicimos al principio es la conciencia del poder de nuestro corazón, la inteligencia del corazón, que digamos que lo tenemos cuando somos niños, chiquitos, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, se nos olvida y es como una voz que olvidamos, que existe ahí, ¿no? Hasta que no se llega a una experiencia en la vida que te hace despertar, ¿no? Pero la inteligencia del corazón, ¿por qué? Porque
cuando yo hago esta respiración del corazón congruente, the heart focus breath, enseguida esta respiración va a mandar estas ondas congruentes a mi cerebro y enseguida mi cuerpo va a reaccionar de una forma totalmente diferente. Joe Dispenza tiene una meditación que la pueden encontrar en YouTube, se llama Goal of 20, lo hizo cuando empezó todo esto de la pandemia, como para contrarrestar la ansiedad global. Y es una excelente meditación para generar un corazón congruente, para abrir el corazón. Y yo creo que como músicos esto es fundamental. Todo va a provenir a partir del centro de nuestro corazón. Pero para ello, obviamente, como todo músculo, hay que entrenarlo, hay que escucharlo y aplicarlo a nuestro estudio cotidiano instrumental. Entonces, digamos que estos dos aspectos son incluidos en el nuevo libro, ¿no? La importancia de la meditación y la importancia de estar en contacto con nuestro corazón dentro del proceso de estudio, porque lo que pasa es que a veces la mente va, como decimos, ¿no? Está la mente analítica, la mente que te dice, pues, estás cansado, ¿eh? No creo que vayas a poder. Este pasaje está bien difícil. Ni lo intentes, ¿no? Entonces empieza todo este autodiálogo. Es la plática interna, ¿no? La plática interna que tenemos siempre. Exacto, pero es súper poderoso porque cuando te concentras en el corazón, se acalla completamente. Es fabuloso. Y no solo eso, tu relación con la obra musical va a cambiar por completo. Se vuelve, digamos, una meditación sonora en acción. Eso es, digamos, ahora lo que es el segundo libro, ¿no? Oye, no, maravilloso. Necesitamos leer tu libro. Y qué inteligente es. La vez pasada en uno de nuestros podcasts hablamos de que tenemos dos opciones. Pensar en lo de siempre. Normalmente, pues sin darnos cuenta, estamos pensando negativo o pensar en algo positivo. No podemos tener el mismo pensamiento al mismo tiempo. Si por ejemplo quieres pensar en rojo, entonces pensamos en azul. Y aquí es como acallamos la mente, entonces no quitar la atención de eso y llevar nuestra atención hacia nuestro corazón. Exacto. Y de esa manera automáticamente, para empezar, le bajamos el switch a ese tren de pensamientos negativos que nos dicen, no vas a poder, está muy difícil, bla, 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 estás cansado, X, Y, Z. Pero entonces le cortamos el switch, nos conectamos con esto que es mucho más poderoso, ¿no? Mencionabas la energía del corazón, acallamos lo otro y se expande todo, ¿no? Yo creo que se expande nuestra energía y podemos fluir mejor. No, y aparte, si me permiten interrumpir, yo tuve una experiencia hace 2 días, en el taller. Fue el aniversario de la muerte de mi hijo Diego y no fue un día fácil, fue un día un poco complicado para mí. Y estaba ahí en el taller y precisamente empecé primero a meditar, empecé a oír meditaciones en YouTube, que son buenísimas, pero eso siempre te mantiene también la mente un poco activada, ¿no? Estás escuchando lo que está diciendo la persona que está guiando la meditación y sí te relajas y sí le bajas al estrés y todo aquello, pero de repente dije, ¿sabes qué? Hace mucho que no me apago. Entonces apagué mi teléfono, apagué todo, apagué la luz del taller. Me quedé en silencio y empecé a respirar y empecé a tranquilizar mi mente, a dejar a esquivar los pensamientos, a no engancharme con el tren de pensamientos que están constantemente llegando, y llegué a apagarme completamente y escuchar el silencio. Estaba ahí en la oficina en completo silencio. Yo creo que llegué a manejar esas frecuencias del cerebro que son en las que puedes manifestar cosas, porque pasaron cosas milagrosas que han estado pasando desde ese día. A lo mejor también lo puedo yo relacionar un poco con la presencia de mi hijo Diego en ese momento. Por supuesto, porque te pudiste conectar a ese nivel con él, ¿no? Y te conectaste con, digamos, con el campo y entonces cuando estamos sincronizados con esa energía divina, y empiezan a suceder las cosas. Una cosa que es fundamental digamos... Milagrosas, sí, cosas milagrosas. Ahí me pasó algo que yo todavía no lo puedo creer todavía, porque yo tengo una disyuntiva que he tenido mucho problema para conseguir empleados.
no hay más mecánicos, no hay muchos mecánicos disponibles y no hay mecánicos buenos. Y estaba yo en esa meditación, estaba ahí con ese silencio que estuve por lo menos 2 horas estuve en silencio total. Y de repente llegó una persona al taller y tocó la puerta y me pidió trabajo. Me dijo que era una persona que estaba cambiando de profesión, que estaba buscando la oportunidad, que nadie le quería dar la oportunidad de darle trabajo para aprender. Y le dije, ¿sabes qué? Pero yo no puedo realmente financiar a alguien para enseñarle, para que luego se vaya. Y me dice, no me vas a pagar. Dice, yo no quiero que me pagues, quiero que me enseñes. Y me quedé cuadrado porque dije, bueno, wow. O sea, Aplausos. increíble, casi, increíble. Cuando o sea, uno se conecta con el todo. Ajá. Pero es que ¿sabes qué? Claro, es como lo manifestaste porque tú ya habías mandado esta intención al campo cuántico y en este momento tú te calmaste tanto tu energía, porque es la emoción, o sea, el pensamiento manda la carga eléctrica y el sentimiento envía la carga magnética. Es decir, yo envío este pensamiento al campo, pero lo que hablamos de las emociones elevadas, la emoción es sumamente importante para justamente ser you say in English, the vortex, eres el imán de esto, pero al mismo tiempo uno lo envía, uno siente esta emoción y al mismo tiempo uno you surrender, te rindes. No te metes en el camino entre tu visión, no te entrometes. Exactamente, ¿no? Entonces, ese proceso es de dejar ir, de soltar, ¿no? De soltar. Mando el pensamiento carga eléctrica, siento el sentimiento de que ya pasó, ya sucedió, porque yo ya soy completo, y ese es la energía magnética. Y entonces esto es algo que para mí ha sido muy nuevo de trabajar con Dr. Joe Dispenza, porque aún estando en cosas, digamos, de este ámbito, todavía estaba materia con materia, ¿no? Pero aquí estás energía a materia. Y a mí me han pasado así cosas, en general en la vida he tenido estos momentos, ¿no? Pero obviamente haciendo el trabajo te pasan cosas. Sí, porque como te digo, este cuate me dice, ¿no? El señor me dice, es que tenía varios días tratando de agarrar valor para ir a buscar trabajo y no me atrevía y hoy sentí un impulso y salí a buscar trabajo y el primer lugar al que vengo es aquí, a Amigo Automotive. O sea, a mí se me hace que no hay coincidencias. O sea, no. O sea, lo manifestaste. Totalmente. O sea, completamente. Y yo te quiero decir que el micrófono que tengo aquí lo manifesté. Porque el día que tuvimos la primera conversación, ¿te acuerdas, Luis? Sí, eso fue hace 2 semanas. Ajá. 2 semanas, sí. Ese día en la mañana ya venía yo pensando, necesito un micrófono. Fíjate. Y ese día estaba hablando con mi esposo y me dijo, no, es que tú necesitas un micrófono, por eso no te está funcionando. Y en la noche tú me dices, te voy a enviar un micrófono. Sí, y a mí me nació, ¿Por qué a mí me nació enviarte el micrófono, o sea. Sí, pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque lo mismo, o sea, tú haces el trabajo de estar alineado con el campo cuántico, con el mundo divino, el crear emociones elevadas, por eso la importancia del Heart Focus Breathing, por ejemplo, ¿no? Porque ya está comprobando que emociones elevadas ayudan a tener un mejor sistema inmunológico que emociones como el miedo, que esos hacen que el sistema inmunológico se vaya para abajo. Para abajo. Todo es la vibración. Entonces, es una exacto, Bianca, es una vibración. Yo tengo que vibrar al nivel de mis sueños, por así decirlo. Tengo que vibrar a ese nivel y al mismo tiempo tengo que dejar, porque nosotros diseñamos, pero es el campo cuántico el que lo crea. Sí. Pero es todo ese trabajo de estar muy claros qué se quiere, trabajar a nivel energético con las emociones. Por eso ahí el Heart Focus Breath ayuda muchísimo, ¿no? Y tener el dejar ir cómo, cuándo, a qué hora. Eso no nos corresponde. No puedes cuestionar cómo va a suceder. O sea, no puedes. No. Eso ya no te toca a ti, claro. Ya no nos toca. Yo lo digo que somos diseñadores
cuánticos, ¿no? Yo Pero ya pienso no que nos tenemos toca poderes mágicos, que podemos hacer milagros si realmente nos conectamos o nos... Para empezar, como dijo Sí. Sócrates, conócete a ti mismo. O sea, la gente no toma tiempo a realmente conocerse a uno mismo. No nos... Queremos conocer a los demás, queremos fabricar una imagen que sea aceptable para los demás. En el momento que empiezas a trabajar de adentro hacia afuera, empiezas a buscar información, empiezas a abrir tu mente y a creer en estas cosas que para mucha gente son hasta, hay gente que piensa que son hasta diabólicas, o sea, que no están permitidas, son las creencias limitadas, limitantes de la gente. Pero cuando practicas algo y cuando empiezas a leer, por ejemplo, a mí ese día que estaba ahí en la oficina y que no hice nada y que todo se hizo porque pasó, conseguí el empleado deseado, llegó solo, no quiere que le pague, quiere que le enseñe. Me abre muchas posibilidades, me cambió completamente el panorama. Y no lo dudo, ¿eh? Yo no tengo la menor duda de que este es el adecuado, este es el indicado. No lo voy a cuestionar, no voy a decir, ay, este me llegó, me lo mandaron, o sea. Sí, es que los dos han tenido ahorita un ejemplo bien interesante. Primero, bueno, Paulina, pues fue buenísimo. Quizás yo quiero un micrófono, pero tú estabas alineada, sabías lo que querías y lo deseabas en tu corazón seguramente. Y pues bueno, de repente te voy a mandar un micrófono y bueno, así, ¿no? Como si fuera magia, pero realmente eso sucede más seguido, no estamos conscientes, pero ese tipo de cosas nos pasan a menudo. Es así, casi parecen cosas que vienen del cielo, ¿no? Yo recuerdo, Luis, que desde hace cuánto tiempo has estado diciendo eso, es que yo necesito necesito tener un equipo, necesito una persona, un empleado que quiera, que esté dispuesto. O sea, ¿desde hace cuánto? Ya, no sé, semanas. Sí, no, porque ya estaba considerando en vender el negocio. O sea, yo estaba ya considerando en vender mi negocio porque no consigo. Me queda claro, me lo comentaste varias veces, eso. Y pues nada más bastó que tú te pusieras, que te alinearas, ¿no? En un momento así de silencio y que abrieras tu campo energético y te conectaras, pues sí, yo creo con todo, y te conectaste con esta persona que estaba también buscando. Entonces, yo siento que tú al conectarte de esa manera, de alguna manera llamaste a que esta persona te tocara la puerta. ¿Sí? Yo estoy completamente así como convencido. Paulina llamó a Luis para que le comprara el micrófono. Sí, definitivamente. Qué interesante. Es mágico y esta situación, perdón que interrumpa, a mí me dio, porque hay una parte del Tao Te Ching que dice que cuando no se hace nada, todo se hace. Y yo no lo entendía. No lo entendía y ese día lo entendí. O sea, la sabiduría es ancestral, o sea, tuve la experiencia y lo experimenté y pues lo voy a seguir haciendo, o sea, lo voy a seguir procurando. No, como dice el doctor Joe Dispenza, si ya conoces este modo, no quieres regresar al viejo, ningún otro, ¿no? Pero justamente eso de que acabas de decir, cuando se hace nada, se hace todo. Y el hacer nada es donde es todo este proceso de manifestación, de conexión, ¿no? De conexión. De manifestación, de estar alineado, y a lo largo de este trabajo, lo que me queda claro es el nivel vibracional en el cual estás cada momento de tu vida. Porque ese nivel vibracional es el que va a definir el siguiente momento. Exacto. Yo pienso que no podemos permitirnos o darnos el lujo de caer en el subconsciente, de que ese 95% del tiempo que actuamos de manera automática, que es el 95% de tu vida. Es más bien reprogramar el subconsciente. Tenemos que reprogramar, claro, porque es el que corre el cuerpo y tus acciones y tus hábitos. Entonces, más bien, es muy, muy poderoso. Yo diría al contrario. Hay un libro de Bruce Lipton que trabaja muchísimo con Dr. Joe Dispenza. Sí, cómo no. La biología de la creencia, ¿no? Y justamente él habla de sobre todo de esto, del nivel de la relación subconsciente-consciente. Entonces es, como dice, por ejemplo, un ejercicio fácil de hacer es justo antes de dormir, cuando ya nuestras ondas ya están yendo a más como a la melatonina en acción y ya estamos yendo ya a alfa, zeta. Ahí es cuando quieres reprogramar el subconsciente para que él tome las señales. Es más bien crear esta armonía entre el subconsciente y el consciente. Y para esto uno se vuelve el observador cuántico.
Así es. Te vuelves el observador, ¿no? Hay una meditación que me gusta mucho del Dr. Joe Dispenza, que es justamente la haces en la noche y te hace observar tu día. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo reaccionaste, no? Y lo que hace es que refuerza esta capacidad de observarnos y también la capacidad de volviendo a las emociones. Yo tengo la capacidad de reaccionar, pero también de escoger. O sea, esta situación, yo tengo esta capacidad. Ok, reaccionaste, ok. El problema no es que reaccionaste solo que reaccionaste, sino el problema es cuánto tiempo te quedas en esa reacción. Sí, entonces, escoger. ¿Y por qué? Porque las emociones, una vez más, son vibraciones, ¿no? Entonces, es esta capacidad, esta inteligencia emocional, como bien es el libro de Daniel Goleman, ¿no? La inteligencia emocional. Entonces, esta capacidad de discernir, bueno, ok, me voy a acepto quedar esta aquí, emoción, pero la puedo transformar. Y ahí es ahí donde el Heart Focus Breath puede transformarte en cuestión de minutos y volver otra vez a ese nivel vibratorio. que es padrísimo, porque yo la verdad estoy todavía trabajando mis impulsos. Tengo déficit de atención y no tengo el filtro que tiene todo el mundo. Y cuando tengo un impulso no filtro y reacciono y digo cosas que no debo de decir o hago cosas que no debo de hacer. Y ahorita estoy convencido de que no puedo aceptar que esa situación no se puede corregir y sé que si lo trabajo en este nivel cuántico, como lo estamos manejando aquí, con ese tipo de energía, el no aceptar una deficiencia, el no decir así soy, no queda de otra, así nací, o poder utilizar esos poderes que tenemos, que son, yo los puedo corroborar, se puede manifestar muchas cosas. Y justo lo que acabas de decir, volviendo al tema también de la música clásica, hay un libro que se llama The Healing Properties of the Music, y es un libro que explica las propiedades sanadoras de la música clásica. Y es justamente entrar, uno como escucha, como artista, entrar a ese nivel vibracional y escuchar la música clásica desde ese nivel vibracional. ¿Por qué? Porque entonces la música clásica, que tiene una vibración positiva, de las jerarquías divinas, sí, son vibraciones de jerarquías divinas, sí. Pero para que realmente tengan un efecto en nosotros, hay que estar a ese nivel vibratorio. Una cosa, por ejemplo, un ejemplo voy a poner que puede ayudar muchísimo, es simplemente estar acostados con las manos cruzadas en el centro del corazón, respirar a través del centro del corazón, el área del pecho, y con los ojos cerrados poner una obra de música clásica como, no sé, la Ave María de Schubert, por ejemplo, ¿no? Y escuchar a partir de ese estado mental y emocional, y la experiencia va a ser una experiencia completamente mágica, diferente, sanadora. Sí. No nada más transformadora, sino sanadora también. Qué maravilloso. Sí, porque te conectas con esa música, estás totalmente consciente y con todos nuestros sentidos ahí, estando ahí. Entonces es como si dejaras entrar a tu cuerpo toda esta vibración y tú te sintonizas con ella, ¿no? Exacto. Te sintonizas a la energía de esta. Y entonces la música va a poder realmente cumplir su verdadera misión. Quizá haya una resonancia, ¿no? Porque el ejercicio ese que hacen, que ponen una guitarra en el lado de una habitación y ponen otra guitarra enfrente y tocan una cuerda y la cuerda de la otra guitarra empieza a vibrar a la misma frecuencia de la guitarra que está enfrente. Sin que están lejos, están separadas, sí. Pero la misma cuerda de la guitarra toca la misma nota sin haber sido porque la vibración tiene una resonancia, o sea, es un transmisor y un receptor. Exacto. Me hiciste recordar justamente el estudio que hicieron con los del Harvard Institute, y eran, por ejemplo, era un grupo de personas, ¿no? Y los dividieron, eran varios grupos. Creo que los dividieron en 4, pero 3 personas hacían el trabajo de la respiración del corazón congruente, y la 4ª persona no lo hacía, ¿no? Pero ellos, al trabajar en su campo electromagnético, tuvieron una influencia en el campo electromagnético de la persona que no estaba haciendo nada. Entonces, eso es, creo, un ejemplo de decir, bueno,
Si yo trabajo con mi campo electromagnético, si yo soy coherente conmigo mismo y con mi misión, con mi visión, esto va a crear este campo y este campo va a afectar a todo aquel que esté a mi alrededor y no solo cerca físicamente, puede ser incluso que esté en otro país. Y si más gente empieza a vibrar o a manejar la misma frecuencia y la misma emoción, es ahí donde podemos empezar a transformar el planeta, es ahí donde podemos empezar a hacer un cambio verdadero a un planeta que está, pues, que necesita un cambio, necesitamos una transformación muy poderosa. Y creo que está pasando, ya hay mucha apertura y toda la situación en la cual estamos viviendo actualmente hay dos caminos, o vas hacia adentro o dejas que el mundo externo te influya de tal manera que te absorba, y vives en pánico completamente, ¿no? Sí, entonces es horrible. Justamente, bueno, yo digo, vámonos hacia adentro, cambiemos nuestro campo, porque eso no solo me va a dar a mí un sistema inmunológico mucho más fuerte y poderoso, sino también va a ayudar a la gente que esté a mi alrededor. No digo que no eres consciente, somos conscientes de la situación, por supuesto, pero creo que también es momento de decir, de ser conscientes del poder que tenemos dentro de cada uno de nosotros, del poder de decisión, de cómo queremos manejar nuestra salud física, mental y emocional. Sí, y lo hemos mencionado varias veces, el que quieres que las cosas cambien, primero cambia tú. Y el cambio efectivamente viene de adentro. Luego hacemos luchas que tenemos casi la batalla perdida, pero que es mucho más inteligente, como bien lo mencionabas, Paulina, primero irnos hacia adentro, aumentar el conectarnos con el corazón, que es el amor, y es una vibración muy alta que es como esa energía, obviamente va a impactar a cada vez más personas. Podemos ser un agente de cambio, y al cambiar nosotros mismos de manera poderosa desde el interior, claro que podemos impactar. Ya hay evidencia de que si a ciertas horas pues muchas personas meditan, entonces hacen un impacto en el mundo. Entonces, si todos empezáramos a vibrar mejor, de manera más alta, conectados con el amor, y porque lo mismo, no podemos tener dos pensamientos, o estamos en el amor o estamos en el odio, en el miedo. Entonces, si estamos vibrando más en el amor, entonces de manera como que vamos a fluir como la gota de agua, ¿no? Porque entonces los cambios se van a dar de manera gradual y natural hacia lo que verdaderamente queremos, y no vamos a estar luchando, no, es que esto no debe ser, y hago protestas y hago aquello, cuando es más poderoso ir hacia adentro. Exacto. En vez de irte a manifestar a la calle y hacer demostraciones de enojo y de injusticia y eso, claro, ¿por qué no te apagas y vibras y mandas esa señal y cambias tú? O sea, porque no puedes cambiar a nadie más. Esto lo que acabas de decir, Luis, ¿no estaba la famosa frase de la Madre Teresa? Teresa de Calcuta, claro. Que dijo que y no va a ir a la manifestación, pues cuando sea una manifestación en paz y por la paz. Ahí sí llámeme. Ahí sí voy. Claro, porque voy y grito y manifiesto. Estás creando más de lo mismo. Estás creando más odio. Sí. Exacto. O sea, cuando realmente el ser humano vibra en negativo tan fuerte, porque la intensidad de la vibración de odio es más fuerte que la del amor. Porque el cuerpo... Porque si tú has adiestrado el cuerpo a esas emociones, el cuerpo se ha vuelto adicto a esas emociones. Es por eso el proceso de dejar de ser tú, breaking the habit of being yourself, dejar de ser tú, es todo un proceso, porque es el cuerpo que te está pidiendo. El cuerpo está diciendo, ay, ándale, ya. Y ahorita es hora de que te enojes. Ya son las 10 de la mañana. ¿Dónde está el enojo de las 10? Es en serio, es una cosa química. Sí. El cuerpo te está pidiendo hasta ¿no? que... Sí. Lo que te hace sentir la injusticia. El cuerpo. Sí, es el cuerpo. Sí, es una adicción del al cuerpo. conflicto, pienso yo. Exacto. Es crear es el cuerpo
crear una nueva mente en el cuerpo, ¿no? No, perdón. Sí, crear una nueva mente y obviamente vas a crear un nuevo cuerpo. Por ahí escuché que dicen que no hay nada más poderoso que una mente que cambió. O sea, que no hay nada más poderoso que una mente que cambió. Y es padrísimo. Y en esos momentos cuando el cuerpo te dice, uy, pues ya, ¿no? Es hora ya son las 11. ¿Dónde está tu enojo, no? Como pone mucho el ejemplo el doctor Joe Dispenza, ¿no? Ya es hora de, ¿no? Se le está mandando las señales, ¿cómo se llama? Las células están listas para ya recibir eso porque están adictas a eso. Y están adictas, somos adictos a muchas cosas. Hasta que tú dices, espérame tantito, yo soy el maestro aquí. Te calmas, te centras y el cuerpo, ¿qué va a hacer? El cuerpo va a empezar a recibir diferentes señales. Ok. Y el cuerpo va a ser llevado a esa nuevamente, ¿no? Sí. Padrísimo. Sí, me encanta. Hay que entender también, tenemos un gran porcentaje de pensamientos negativos y todos vienen del pasado. Entonces, como bien lo dijiste, Paulina, es muy fácil que en cualquier momento nuestro cuerpo nos está pidiendo ya en qué momento vas porque es lo conocido es a lo que nuestro cuerpo quiere aferrarse, se resiste al cambio. Y además estamos hechos, yo siento que también es condición humana el que tengamos pensamientos más negativos, porque si lo vemos desde la parte de supervivencia, nuestro cuerpo reacciona más a lo que puede ser una amenaza, que, por ejemplo, si hay una noticia, aunque sea esa noticia en otro lado del mundo, nuestro mente va a parar las antenitas ante eso y se va a perder de un atardecer hermoso que tenía enfrente. ¿Por qué le da más importancia a eso? Porque nuestro cuerpo está cableado para eso, ¿no? Para levantar esas antenitas ante la supervivencia, porque eso es, el reptil nos dice, pues, esto es prioridad. Entonces, aunque no te esté pasando eso. Aunque no te pase, claro. Mental, pero el cuerpo está creyendo que te está pasando. Así es. Aunque esté del otro lado del mundo, no importa. Como dice Jim Carrey, que es más peligroso el perro rabioso que tenemos en la mente que el perro rabioso que realmente existe. O sea, es... Sí, y es justamente eso, porque tú estás con tú estás en tu casa, pero estás recreando esa experiencia y el cuerpo está creyendo que está en esa experiencia. Entonces el chiste es recondicionar el cuerpo a una nueva mente. Positiva. Cosas más positivas. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre digo que tenemos que ser como el capitán del barco y que bueno, de antemano saber cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una condición humana que es más fácil que tienda a lo negativo. Entonces, si sabemos eso, tenemos que estar más conscientes, y toda esta plática también ha sido para qué cosas debo hacer para estar más consciente, qué herramientas, porque si estamos conscientes, entonces en el momento que se está yendo para el otro lado, nosotros con el timón, no, para allá no. Quedamos que ya este nuevo camino y empezar a cablearnos de una manera diferente. Exacto. Cacharnos, y tiene que ver un poco, regresando también al libro, cuando hablo de la ansiedad escénica, ¿no? O sea, cuando te viene, híjole, ya es el concierto en 2 semanas, ¿eh? Entonces empiezas a sentir este nerviosismo, ¿no? Y por eso es donde ahí doy las herramientas de visualizar 15 días antes de una presentación importante, día y noche, tú visualizas desde cómo te sientes antes de entrar al escenario, cómo entras al escenario, cómo quieres tocar, ¿no? Porque es reprogramar tu relación con el escenario, contigo mismo y con la música. Entonces, en vez, si te llega ese pensamiento de que, híjole, y va a ir tal persona, te va a ir a escuchar tal persona, ¿eh? Y entonces el cuerpo empieza, ¿por qué? Porque a los músicos, digamos, en la pedagogía instrumental, es a lo cual hemos estado programados, pero como todo programa se puede cambiar, y a través de la visualización y de la meditación cambiar esta relación con el instrumento, con el escenario, con el público, y que ese momento se vuelva un momento de poder, de energía, porque al final el público no va a estar diciendo, uy, pues sí, ese sí le quedó súper bonito y el arco, ¿ya viste cómo lo movió? No, el público se va a llevar la emoción que recibió en el momento. Ellos se llevan la energía. Es lo que va a sentir.
Ajá. Es lo que va a sentir la energía, ¿no? El público no va a estar, ay, ese staccato, mira qué bien le salió ese. No, ni sabemos después qué es eso. No, una cierta técnica instrumental le salió muy bien. El vibrato, ¿no? estuvo muy bien. El vibrato, qué bárbaro. Ya si te empiezas a notar eso, quiere decir que no estás percibiendo mucha energía, ¿no? Entonces, exacto, es justamente lo mismo, es un nivel energético al cual llegar, el ser capaces de reprogramar nuestra relación con el escenario. Y si cada vez que te viene ese pensamiento sientes que lo estás viviendo y que estás recreando una situación que no ha pasado, pero la estás recreando a nivel distorsionado, ¿no? Y en vez de hacer eso, te centras y, por ejemplo, las afirmaciones, ¿no? Y el sentimiento pleno de decir, me siento muy bien tocando, todo el poder de la música fluye a través de mí de forma magnífica y poderosa. Entonces, en ese momento estamos ya recondicionando al cuerpo, claro, mente. Y a mí me ha pasado muchas veces que visualizo, si tengo un concierto en un lugar que no he tocado, llego al lugar y digo, ya estuve aquí, yo ya estuve aquí. Lo viviste, previo. Porque lo recreaste tantas veces, ¿no? Lo viviste lo viviste a nivel vibracional, ¿no? Ajá. Pues de eso se trata, aprendiendo a fluir precisamente. Sí, oye, Paulina, retomando el tema, yo creo que antes de empezar con este podcast, nos compartiste una herramienta muy poderosa. No sé si nos pudieras dar otra vez Por una supuesto, probadita. si quieren cerramos con eso. Nos quedamos nosotros muy contentos porque muy bien. Yo me sentí muy bien. Yo creo que la persona que nos está escuchando va que tenga otra herramienta, que claro, son las cosas que tú haces antes de entrar a un escenario, por ejemplo, porque, bueno, en tu caso es el escenario, pero en otra persona es, bueno, le voy a dar una propuesta al jefe. Exacto. Todos tenemos una situación así y que nos llevemos una herramienta poderosa que es, o sí que probadísima por ti, que funciona verdaderamente y pues nos vas a hacer los más felices, Paulina. Claro que sí, pues bueno, compartiendo con la audiencia con muchísimo gusto. Doy un poquito de contexto. Esta técnica se llama Heart Focus Breath, respiración del corazón enfocado, y Heart Locking, que significa no sé cómo se dice en español, perdón, cómo traducir, pero se llama la traducción está medio, es como que tú, Locking significa que tú haces la emoción, la instalas en el cuerpo. Pues tiene son tres pasos. Es una técnica Heart Lock-In del HeartMath Institute, que lleva ya más de 30 años haciendo investigaciones a nivel científico de la inteligencia del corazón, con muchísima investigación y resultados a nivel corporativo, a nivel de salud, a nivel educativo. Y como bien lo dices, se puede utilizar en cualquier momento. Tienes una llamada importante, tienes una junta importante, tienes un concierto importante, lo puedes aplicar en cualquier momento o incluso durante el día. Si sientes que tu energía está bajando, es reconectarte con la inteligencia que está en el corazón, como ha sido comprobada. Hay un campo electromagnético que se genera a partir del corazón hacia afuera, a 3 pies afuera de nosotros. Se ha comprobado que es 5,000 veces mucho más poderoso el corazón que el cerebro. Y bueno, es contactar con esta inteligencia del corazón. Y bueno, pues los invito a cerrar esta maravillosa plática con esta respiración, con esta técnica. Como bien lo mencioné antes, es el Heart Focus Breath. Luego vamos a invocar una emoción elevada, porque como hablamos durante el podcast, la importancia de las emociones elevadas a nivel fisiológico, a nivel neuronal, y enviar esa energía hacia nosotros y a nuestro alrededor. Entonces nos ponemos con los pies bien plantados en la tierra, la espalda lo más derecha posible, los hombros relajados lejos de las orejas. Y primero sentimos nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente nuestro cuerpo en este momento? Ahora vamos a poner nuestra atención en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho,
y a respirar más lento de lo usual. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Es como pensar que mis pulmones están en el centro del pecho. Inhalo. Exhalo. Estaremos enviando una señal congruente a nuestro cerebro. Inhalo. Exhalo. No es la mente la que está incongruente, es el corazón. Es a partir de generar un corazón congruente que generaremos una mente congruente. Inhalo. Exhalo. Vamos a seguir inhalando y exhalando por el centro de nuestro pecho. Y vamos a invocar, vamos a traer una emoción elevada como la compasión o la alegría a nuestro corazón. Sentamos esa emoción elevada al mismo tiempo que continuamos respirando. Sostenemos esta emoción elevada. Seguimos respirando por el centro de nuestro corazón, más lento de lo usual, de manera profunda y más lento de lo usual. El tercer paso es enviar esta energía a nosotros mismos, a todo nuestro cuerpo. Estamos diciendo a nuestro cuerpo que todo está bien, que estamos en un lugar seguro y hermoso. Todas las respuestas se encuentran en la sabiduría del corazón. Y ahora enviamos esta hermosa energía al espacio alrededor de nuestro cuerpo. Y lo enviamos ahora a una situación, a una persona que pensamos necesita de esta energía. Inhalo, exhalo. Sellamos este espacio si así lo desean. Cruzamos las palmas de nuestras manos y las colocamos en el centro del pecho. Y sentirán cómo esta energía calurosa emana del corazón. Pueden escanear cómo se siente su cuerpo y su mente ahora en diferencia a como cuando iniciamos. Para mí siento que los músculos se han relajado, me siento centrada, alineada, mente, corazón, cuerpo. Y todo fue a partir de contactar la sabiduría de mi corazón. Maravilloso. Paulina, nuevamente muchísimas gracias. De verdad, Muchísimas gracias a ustedes. Has impactado muchísimo, bueno, de entrada a Luis y a mí. Estamos seguros que todo este conocimiento tuyo, todas esas experiencias, hasta terminamos con esta herramienta, insisto, que se me hace sumamente poderosa. Estoy segura, y lo que le sigue, que vamos a poder hacer de este mundo mejor.
al vibrar de manera, pues, con el amor misericordioso, esta emoción tan elevada. Te agradezco muchísimo con todo mi corazón. Ay, muchísimas gracias, Bianca. Fue un espacio maravilloso. Y gracias a Liz también. Sí, que nos conectó. Aquí tenemos el espacio y yo creo que hay tema para rato. Vas a escribir otro libro. No llegamos ni siquiera ni a la mitad de tu libro. No hablamos de muchas cosas que tienes que transmitir. Y vamos, si quieres volver a participar, estás cordialmente invitada. Por supuesto, un honor y un gusto. La idea del podcast es ayudar a la gente que quiere cambiar, a buscar una mejor manera de vivir y de cambiar su realidad, que es posible, ¿no? Que todo está en el poder de la mente, en el poder del corazón. ¿No? Y muchísimas gracias y bueno, qué misión tan bella tienen ustedes, de verdad. Esto es lo que necesitamos en el mundo. Gracias por ayudarnos. Gracias. Y pues no me quiero despedir porque me quiero hacer voy a visualizar que nuevamente te vamos a tener en el programa, en el podcast. Ahora sí que como dice la canción por ahí, nada más es un hasta luego. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias. Hay que sacarle jugo al micrófono. Eso. También estrenaste, mira tu nuevo micrófono, lo materializaste y ya lo estrenaste. Ya lo estrené. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Esto fue La Gota de Agua y pues seguimos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Vamos a seguir teniendo cosas maravillosas como la que acabamos de experimentar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos. Aquí nos despedimos, gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Bye. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como La Gota de Agua.